El estudio sobre el único Dios verdadero. Y seguimos con la lección número 2, que hoy es la última parte, pero la semana pasada estuvimos hablando sobre, ¿quién recuerda? La Trinidad, la cual es una doctrina esencial de la fe cristiana que beneficia nuestra vida cristiana. Y si alguna persona cree en Dios pero niega esta doctrina, no es digno de ser llamado un cristiano, sino más bien un incrédulo. Aquel que niega que Cristo es Dios o lo que es la Trinidad, no es digno de ser llamado un cristiano. Ok, ahora vamos a estar hablando sobre Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios no es material o corporal. Dios no se presenta como nosotros. No es como una cosa o algo material o corporal. No posee un cuerpo físico. No está limitado a las restricciones físicas que son comunes entre los hombres o el ser humano. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Nosotros no tenemos esos atributos o características como las de Dios, porque no somos dioses. Ni aun los dioses falsos tienen esas características, solamente el único Dios verdadero. Ahora, Dios no es visible y por lo tanto no debe de ser degradado con imágenes hechas por manos de hombres. Dios aborrece toda clase de imagen que se haga cerca de Él o de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántas imágenes no se ha creado el hombre? No se digan los europeos que crearon a un Jesús blanco con ojos azules, pelo rubio, y eso es hacerse un Cristo falso. O si miramos a veces unas pinturas tan hermosas y miramos cómo pintan a Dios con una barba grande, con canas, y está sobre las nubes, pero es algo que la mente del ser humano se ha creado. A veces las escrituras hablan de Dios como si tuviera un cuerpo físico. Hay referencias a sus brazos, espalda, aliento, oídos, ojos, cara, pies, dedos, etc. Ahora, ¿cómo podemos explicar esas referencias a la luz de la verdad que Dios es espíritu? En la teología, estas referencias son consideradas expresiones antropomórficas. Esto en el griego significa antropos, que es hombre, o morfe, o forma, en forma de hombre. En otras palabras, es Dios simplemente atribuyéndose a sí mismo las características humanas para comunicar una verdad acerca de sí mismo, de una manera que los hombres puedan comprender, porque nuestras mentes son tan limitadas y Dios tiene que atribuir, digamos, estas características para que nosotros podamos comprender un poco acerca de Dios. Por la razón que dije, somos tan limitados, nuestras mentes son limitadas y Dios es un Dios sin límites. Vamos a ver en unos ejemplos. En la Biblia habla de las alas de Dios y de su pueblo amparándose bajo la sombra de sus alas. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, verso 4. Éxodo 19, y si traen para apuntar sus apuntes, pues también lo puede hacer. Éxodo 19, 4 dice, hablando sobre la nación de Israel, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahí está diciendo Dios que el que hizo, que los trajo y los tomó sobre alas de águilas. Ahí estamos mirando bien. Ahora también en Ruth 2:12 miramos esta misma expresión o características de Dios. Ruth 2:12. Dice, Jehová
recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ahí estamos, que el ser humano se refugia bajo que las alas de Dios, pero en sí no tiene él alas. ¿Ok? Eso es solamente una expresión. Y también lo vemos en Salmos 17. Salmos 17, 8. También habla sobre las alas. Salmos 17, dije 8, ¿verdad? Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Ahí vemos que dice bajo la sombra de tus alas. Y esto lo que describe es el cuidado o la protección de Dios. Eso es lo que describe. Ahí es como podemos ver que el hombre puede ser amparado, cubierto, refugiado, cuidado, guardado bajo el poder de Dios. Y eso es lo que aquí el salmista está diciendo. Y él dijo que Dios lo hizo ¿para quién? Para con su pueblo, Israel. Que él trajo cuidado hacia ellos. Pero escucha con atención. Sería absurdo interpretar tales declaraciones literalmente. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo que Dios es un animal. Estaremos diciendo que Dios es mitad hombre y mitad animal, pero si lo tomamos literalmente, esa es una equivocación. Y no podemos decir que Dios tiene alas. Es solamente algo para que podamos ver aquí por el ejemplo de alas, que Él, bajo la sombra de sus alas o de sus alas, está la protección de su pueblo. Y aún también nosotros podemos decir eso, Dios me guarde bajo sus alas, bajo su cuidado. Ahora, ¿cómo describen las escrituras a Dios en Juan 4:24? Juan 4:24. Dice de la siguiente manera. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahí vemos que dice que Dios es espíritu. Según las escrituras, ¿cómo debemos de vivir a la luz de la verdad que Dios es espíritu? Debemos adorar a Dios sinceramente con todo nuestro ser, profundamente en el poder del Espíritu Santo y bajo su dirección, no bajo nuestra dirección, bajo su dirección. Y la referencia a la adoración en verdad tiene dos posibles implicaciones. En primer lugar, debemos adorar a Dios con integridad según la verdad, de acuerdo con la voluntad de Él revelada en las Escrituras. Número 2, debemos evitar asociar a Dios con un edificio religioso o atribuir a Dios las limitaciones humanas. Y eso es lo que el ser humano ha hecho. Podemos ver que hoy construyen templos muy hermosos, grandes, con imágenes de santos, incluso de Jesús, y atribuyen más bien, digamos, la reverencia a un lugar que al mismo Dios. A veces el ser humano da más honor y honra a esos lugares religiosos, más que al Dios verdadero. Vamos al libro de Hechos. Y con lo que acabo de decir, no quiero decir que cuando uno se reúna o cuando le den culto a Dios, lo que es a Dios, mientras se predique la verdad y estén hablando del Dios verdadero, yo digo, no estoy diciendo que deben demostrar reverencia, sí, es necesario. Es muy necesario. Hechos 17, 24, 25. Hechos 17,
24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Quién hizo todo? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra. Ahí vemos que Dios es Señor de qué? Del cielo y la tierra. Dios es Señor. No habita en templos hechos por manos humanas. Ahí vemos claramente que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Ok? Dios no es un Dios que está encajado, que está limitado, que solamente está ahí esperándonos el día del servicio, el día de estudios, esperando que uno entre por las puertas para que uno pueda ver a Dios o estar con Dios. ¿Ok? Porque Él no habita en templos hechos manos por humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, que Él es quien da todos vida y aliento y a todas las cosas. Dios no necesita de nadie. Nosotros necesitamos de Dios. Él no necesita nada. Adorar a Dios es obedecerle, conocerle, mostrar reverencia hacia Él. Hacia Él solamente. Y muchos creyentes piensan que adorar a Dios es tener mucha música, hacer mucho ruido, muchas luces, humos, y aún conciertos cristianos piensan que esto es adorar a Dios. Estas cosas salen sobrando cuando nos reunimos. Esto sale sobrando. Y acabo de leer algo sobre los puritanos. Algo que ellos entendieron perfectamente fue el acortar la liturgia. ¿Qué significa liturgia? Es decir, las cosas innecesarias en un culto o un servicio a Dios. ¿Para qué? Para permitir más tiempo a la predicación de la palabra. Eso es lo que esos hombres hicieron, los puritanos. Ellos miraron las cosas que no estaban bien cuando ellos estaban dentro de la Iglesia Católica en Inglaterra. ¿Y qué querían hacer ellos? Ellos querían purificar la iglesia. No querían ellos dividir la Iglesia Católica, sino que ellos lo que quisieron hacer es quitar lo que no era necesario. Digamos, si eran las misas. Y ellos se apegaban más a lo que la Escritura decía, más que una religión. Y es tan importante hacer esto. Y al escuchar la palabra de Dios ser predicada, eso es adorar a Dios. Cuando uno está exponiendo la palabra de Dios, el que está exponiendo la palabra y los oyentes están adorando a Dios. Tienen que entender eso y tenerlo en mente, siempre. Ahora, ¿cómo describen las Escrituras a Dios en Hebreos 11? Vamos a Hebreos 11. Entonces, miramos que a Dios debemos de adorarle como en espíritu y en verdad. ¿Cómo describen las Escrituras a Dios en Hebreos 11, 27? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invencible. Ahí está hablando que Moisés dejó a Egipto. Dice, por fe, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés tenía la mirada puesta en Dios, en el Dios único y verdadero. No es que él lo miró literalmente, sino que la fe, por fe, le creyó a Dios. Lo mismo que Abraham. Dios le dio un mandato. Abraham fue,
Dejó su parentela y le creyó a Dios. Así que vemos aquí que lo describe a Dios como el invisible. Si Dios es invisible, ¿cómo podemos explicar los pasajes de las Escrituras donde parece que Él se revela a sí mismo en forma visible? Para contestar, primero debemos entender los principios de la interpretación bíblica. Primero, la Biblia no se contradice a sí misma. No se contradice. Y por ahí hay muchas personas que dicen, mira, ¿por qué la Biblia dice eso en esa parte, pero en esta dice el otro? Es porque no han entendido lo que la Escritura dice y ellos dicen, se contradice la palabra. Dios se contradice, pero no es así. Segundo lugar, los pasajes de las Escrituras que son difíciles de interpretar con certeza deben ser interpretados a la luz de aquellos pasajes cuya interpretación es clara. Las Escrituras claramente declaran que Dios es invisible, por eso las apariencias visibles de Dios en las Escrituras como la excepción de la encarnación del Hijo de Dios deben ser interpretadas como visiones. Representaciones simbólicas de una realidad espiritual, como en Ezequiel, en el Antiguo Testamento nos dice que los cielos se abrieron y vio visiones de Dios. Ezequiel miró visiones de Dios, no miró literalmente a Dios, sino que miró visiones. En el versículo 28, el profeta resume estas visiones como una visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Entonces, las visiones que él miró fue una visión con la semejanza de la gloria de Dios. Eso es lo que era cuando él miró que los cielos se abrieron y miró visiones de Dios. En Daniel 7, 9, Daniel ve una visión simbólica de Dios, el Padre, como el anciano de días. El anciano de días. En Lucas 3, 22. Vamos a Lucas 3, 22. Lucas 3, 22. Desde el 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Hay que son ahí visiones. Y el 22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí vemos que el Espíritu descendió sobre él en forma corporal. En forma corporal. En forma, no literal. Y esto lo usan muchas personas para poner siempre una paloma que representa tal vez el Espíritu Santo, pero aquí dice que era algo simbólico, en forma corporal, como paloma, y viendo una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hay que son visiones. Juan el Bautista ve una visión de los cielos abriéndose y el Espíritu Santo descendió con la apariencia de una paloma en símbolo. Era un símbolo solamente. Ahora, ¿qué afirman las Escrituras acerca de Dios? Especialmente acerca de su invisibilidad. ¿Qué es lo que afirman las Escrituras acerca de Dios y su invisibilidad? Vamos a la primera carta de Timoteo. Capítulo 1, versículo 17. Primera de Timoteo 1, 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Ahí vemos que lo describe de cuántas veces. Inmortal,
invisible y sabio. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, sí que Dios no tiene principio ni fin. Eso es lo que está hablando aquí, inmortal, invisible. Al único y sabio Dios sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora ahí en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versos 13 al 16. 6:13 al 16. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, al cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, el único que no tiene principio ni fin, es este Dios. El único, dice, que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio siempre eterno. Amén. Ahí dice que nadie ha visto a Dios. Nadie lo ha visto. Así que, ¿por qué el ser humano se ha creado un Dios que nunca ha visto? Como dije, el ser humano ha hecho pinturas hermosas y pintan supuestamente a Dios con barba, con pelo no tan largo, y lo pintan siempre blanco. ¿Acaso ellos han visto a Dios? ¿Acaso Dios les ha mostrado quién es Él? Y eso es idolatría del ser humano. Muchos dicen que el corazón del ser humano es una fábrica de idolatría. El ser humano se crea sus propios dioses. ¿Cómo podemos conocer al tal Dios y cómo se ha revelado Dios a sí mismo a los hombres? ¿Cómo es que podemos conocer a este Dios? ¿Cómo es que Él se ha revelado a sí mismo a los hombres? Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 6. Verso 46. Juan 6, 46. ¿Cómo podemos conocer al tal Dios y cómo se ha revelado Dios a sí mismo a los hombres? Dice de esta manera: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. ¿De quién está hablando aquí? Jesucristo está diciendo que Él mismo vino del Padre. Este ha visto al Padre. Entonces, ¿quién ha visto a Dios? Jesús, el Hijo. Solamente Él ha visto al Padre. Nadie más. Así que cuidado cuando alguien venga a ti y te diga: miré a Dios. Dios me habló. Dios sigue hablando, pero a través de su palabra. Ahora vamos al capítulo 1, ahí mismo del Evangelio de Juan. Capítulo 1, versículo 18. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El jamás es nunca. Eso es lo que quiere decir jamás. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. ¿Quién? Jesús.
Así que cada revelación de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, fue a través del Hijo de Dios, es Cristo. Cada revelación, podemos ver en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová era Cristo. Ahora, según las siguientes escrituras, ¿por qué Jesús es el único calificado para revelar a Dios el Padre a los hombres? ¿Por qué es que por qué es que Jesús es el único calificado para hacer esto? Vamos al capítulo 14, ahí de Juan. Juan 14, 9. Juan 14, 9. Aquí ya hemos hablado sobre esto, creo, algunas semanas pasadas, cuando estaba hablando con Tomás. Pero dice el 9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Palabras claras que dice Jesucristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Así que a través de Cristo vemos la revelación del Padre, del único Dios verdadero. Solamente a través de Él. Solamente a través de Cristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? Cristo es la imagen perfecta de Dios, ya que Él tiene la misma naturaleza divina. Cristo tiene la misma naturaleza divina que el Padre. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Vamos a ver qué es lo que dice aquí de Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios verdadero, del Dios que no podemos ver. A través de Cristo se nos es revelado el Padre. Como dije, esto es algo tan importante de conocer, porque ¿de qué nos sirve conocer tanta teología, tantos estudios tan profundos si no conocemos primeramente quién es Dios? Y por eso es que es tan necesario que nosotros hagamos esos estudios. Ahora, el Dios verdadero ahora es visto en la persona de Jesús. Ahora. No a través de una imagen que esté pintada de Jesús, un Jesús güero con pelo rubio, ojos azules. No, ahora Cristo lo vemos en las Escrituras. En la Escritura. Así que podemos ver que Dios es espíritu. Y debemos de adorarle a Él en espíritu y en verdad. Siendo como, obedeciéndole, sirviéndole, buscándole en la lectura, en la oración, una reunión bíblica para conocer más sobre Dios, en la predicación, en los cantos espirituales, en tu habitación, meditando de su palabra día y noche. En la escuela, en el trabajo, es que podemos de esa manera adorar a Dios. Y como dije, muchos piensan que adorar a Dios es cuando hay mucho ruido, mucha música. Pero ¿qué pasa cuando todo eso se termina? ¿Siguen adorando a Dios? ¿O era solamente un pasatiempo? ¿O solamente el cuerpo suelta un éxtasis temporal? Pero conociendo a Dios,
conociendo lo que las Escrituras dicen acerca de Él, acerca de Jesucristo, es que podemos adorarle. Y entre más lo conozcamos a Dios y a su Hijo, podremos adorarle aún más en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Señor, gracias porque a través de tu palabra, oh Dios, podemos ver, Señor, que tú eres espíritu. Y que tú, Señor, nos mandas a adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Oh Señor, por favor, no permitas, Señor, que nosotros nos vayamos tras imágenes, Señor, tras cosas, Señor, que el hombre diga que eres tú. Oh no, Señor, no permitas que nuestras vidas, Señor, vayan tras esas cosas, sino que nosotros podamos conocerte aún más a través de las Escrituras, para que podamos nosotros honrarte, Señor, y glorificarte, oh Dios. Señor, queremos conocerte aún más. Padre Celestial, a ti y a tu Hijo Jesucristo. Señor, que nuestro anhelo, nuestro deseo, Señor, sea conocerte más a profundidad. No para llenar nuestra cabeza, Señor, de tanta sabiduría, conocimiento, sino, Señor, para que podamos, Señor, llenarnos de tu palabra y tus verdades. Oh, Señor, no permitas que nos hagamos, Señor, ídolos nosotros. Señor, y que los que están aquí, que han escuchado este estudio, esta palabra, bendito Dios, que se cuiden de todo lo que el mundo pueda ofrecerles o quiera, Señor, hacerles ver, Señor, o creer que está bien. Porque sabemos, Señor, que hay tantos ateos, Señor, tantas universidades, aún también unas escuelas, que les enseñan a nuestros hijos, Señor, lo contrario a las Escrituras, y dicen que tú no existes, que tú no eres necesario para nuestras vidas, Señor. Y Señor, ayúdanos a reconocer que necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, de tu pan espiritual para que podamos nosotros saciar, Señor, nuestra vida cristiana. Oh, Señor, y que seamos como esos hombres, Señor, puritanos, que lo que ellos deseaban, Señor, era agradarte a ti y no al hombre. Y ellos, Señor, querían purificar aún la iglesia. Señor, que así seamos nosotros, que queramos, Señor, purificar nuestros hogares, nuestras vidas espirituales, Señor, para tu gloria. Oh, Señor, te pedimos esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén.